Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones para todos ustedes en esta hora. Eh, gracias por estar con nosotros en este video Shabbat. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo acá desde Tegucigalpa, Honduras, em, a través de Radio Shalom, Extensión Honduras, y en cabina principal nuestros amados mentores Saharón y Araceli de Morales, a los cuales envío muchos saludos en esta hora y que el Eterno les pueda continuar bendiciendo por todo el trabajo que hacen. Así también a todos ustedes, muchas bendiciones, a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, a todos los que pertenecen a las Kehilot de Yehoshua, a las cuales pues nosotros también pertenecemos, mi familia y yo, y pues damos toda la kabod, toda la gloria a nuestro Jehová por pertenecer a la Kehilá de Yehoshua. También quiero invitarles a todos ustedes a que puedan tener más conocimiento de raíces hebreas a través de lo que es la página del yosoy.com, www.elyosoy.com. Es una página que tiene nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, donde usted va a recibir mucha enseñanza, va a encontrar más bien mucha enseñanza que puede recibir ahí, enseñanzas escritas en audios, también muchos libros. Así que es una tremenda bendición, mis hermanos, la página de elyosoy.com, y más me gustaría pues que usted entre para que usted se dé cuenta que es verdad lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo. Así pues, ingrese entonces a www.elyosoy.com y reciba la bendición de esta página tan hermosa de raíces hebreas. Bien, vamos a comenzar con lo que es la parashá de hoy. La parashá de hoy lleva por título Shlach Lecha, envía para ti, y está basada en lo que es Números capítulo 13, verso 1 al 33, también en Josué 2:1, Jueces 18:1, Salmos 107, capítulo 107, también en lo que es el Brit Hadashah, pues en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24 al 40, y Santiago, capítulo 2, verso 24 al 26. Ahí está la parashá en estos textos, en estos libros. Pero vamos a comenzar entonces primero con lo que es la tefilá que acostumbramos a hacer. Oremos. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten hatorá. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torá. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torá. Amén. Gracias, Jehová. Bien, entonces vamos a comenzar, mis hermanos. ¿Qué nos revela lo que es Números capítulo 13 en una mente hebrea? Pues revela, comenzando ya con el estudio, revela que este episodio no es solo una misión de espionaje fallido, sino una crisis que podemos decir de identidad y de relación con el pacto. En el contexto hebreo, entonces, el libro se titula, ya sabemos, Bamidbar, o sea, en el desierto, y sugiriendo que, pues, que el desierto es el lugar donde Elohim habla y el pueblo debe aprender a escuchar, ¿verdad? Y acá, pues, miramos de que, pues, vamos a ver la historia acá en el capítulo 13 de lo que sucedió cuando recorrieron la tierra prometida, fueron a inspeccionar. Vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, si realmente ellos habían aprendido a escuchar la voz de Elohim o todavía no, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere al pueblo, porque sabemos que Jehová hablaba con Moshe, hablaba con él, y luego llegó un tiempo también que habló con Aarón. Así que me refiero
cuando digo si ellos realmente, este capítulo 13 nos va a mostrar si ellos realmente aprendieron a escuchar la voz, me refiero a el pueblo. Bien, entonces em, vamos a comenzar entonces leyendo de donde toma nombre la parashá. Nos dice entonces, y Jehová dijo a Moshe, Shlach lecha, o sea, envía para ti o envía de parte tuya, ¿verdad? Envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe en la tribu. Moshe los despachó desde el desierto de Parán, dice el verso 3, como Jehová había ordenado. Todos ellos eran jefes entre los hijos de Israel. Bien, y ahí podemos seguir leyendo, pero yo creo que ya usted pues ha leído toda la historia. Solo para comenzar, ¿verdad? Nuestro comentario es que acabamos de leer los versos 1 al 3 del capítulo 13. Pero cuando vemos lo que es la misión que les manda a hacer, pues Moshe, miramos de que es desde el verso 1 al 16. Ahí encontramos la misión que se les manda a hacer. La orden de enviar hombres, o sea, Shlach lecha, se traduce literalmente entonces como envía para ti, ¿verdad? Y cuando analizamos bien este texto y estudiamos bien sobre lo que es esta expedición o este reconocimiento de la tierra prometida, miramos que vamos a ver si en realidad es una iniciativa humana o es divina esta iniciativa, porque pareciera que es Jehová quien los manda, pero eh, miramos que aunque nuestro Dios da la orden en este capítulo, cuando miramos Deuteronomio capítulo 1 y verso 22, miramos que aclara que la idea pues surgió del pueblo por falta de confianza. Cuando vamos a Deuteronomio 1:22, lo podemos leer y nos dice, ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron, vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo. Y como son también, pues, las ciudades que nos encontraremos. ¿Ve? ¿Qué es lo que dice aquí? Es tremendo, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que fueron ellos, dice, ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron, vamos a mandar hombres de delante de nosotros para explorar el país para nosotros. Así que miramos de que, como les dije, aunque Jehová dio la orden, o Dios dio la orden en este capítulo de Números 13, vemos acá en Deuteronomio 1:22 que nos está aclarando que la idea surgió en realidad del pueblo y fue por falta de qué, de confianza. En la mente hebrea, entonces, esto representa un intento de, como dicen, ver para creer, en lugar de creer para ver, ¿sí? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos viendo que en vez de que la fe en el Mashiach, o más bien no en el Mashiach, sino en, aunque de alguna manera u otra ellos pensaron en cierto momento que Moshe era el Mashiach. Bueno, pero eso es otra historia. Pero bueno, en vez de, lo que quiero decir, que en vez de creer es de que esa fe sea más grande en Jehová, iba bajando. Porque recuerde que
cuando ellos recibieron la Torá, pues ellos dijeron primero haremos y después, eh, ¿verdad? Primero haremos y eso fue, bueno, eso fue lo primero que dijeron, primero haremos, ¿sí? Así que ahora no, ahora era ver para creer. Entonces hay una diferencia en lo que dijeron ellos primero, según los sabios, ¿verdad? Que dijeron cuando recibieron la Torá, pues primero haremos, ¿sí? O sea, primero obedeceremos. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora están diciendo, eh, eh, con esto están mostrando que pues ha bajado esa fe, porque ahora es ver para creer realmente. Y en vez, como les dije, de creer para ver. Es triste, mis hermanos, con todo lo que Jehová había hecho por ellos, esta gente seguía dudando. Qué tremendo, imagínese usted. Y son un pueblo que todo el tiempo, pues, han alabado al eterno Jehová. Ahora imagínese cómo está la fe del mundo, mis hermanos. Ahora imagínese si nosotros no buscamos la presencia de Jehová, ¿cómo puede estar nuestra fe también? Analicemos todo esto, porque estos son ejemplos que tenemos que analizarlo y ver para nosotros buscar más de Dios, porque imagínese si el pueblo que Jehová le hacía milagros, que Jehová lo había sacado de Egipto, y a esta altura, en vez de tener más confianza, como que dudaban más, ahora imagínense nosotros si no buscamos la presencia del eterno Jehová. Tenemos que buscar más cada día. Bueno, y miramos lo que es la selección de los líderes, pues de este verso 1 al 16 estamos viendo ahorita, eh, pues miramos que se envían Nesiim, eso es príncipes, ¿verdad? Líderes. Nesiim en hebreo es príncipes, es líderes. No eran espías militares comunes, ¿verdad? Sino eran representantes espirituales de cada tribu. Por eso el Eterno Jehová envía no militares, sino príncipes, porque lo que Él quiere es una representación de los que van ahí, una representación espiritual de cada tribu. Y pues el propósito era con esto motivar al pueblo, ¿sí? Era motivar al pueblo, por eso hace esto nuestro amado Jehová, ¿verdad? Y le dice a Moshe que envíe pues un príncipe de cada tribu, no así gente, vamos a decirlo, eh, no envía militares, aunque sabemos de que pues el pueblo sabía defenderse también, ¿verdad? Bien, entonces el propósito era espiritual como una representación por cada tribu. Eh, y luego vemos acá en este verso, de estos versos 1 al 16 el cambio de nombre de Oseas, ¿verdad? Y que es renombrado como Yehoshua, ¿verdad? O sea, Josué. Y esto lo hace Moshe, ¿verdad? Lo hace Moshe. Le cambia el nombre a Oseas y le dice que es Yehoshua. O sea, de Oseas pasó a ser Josué. Y esto lo hizo entonces Moisés. Y miramos que cuando lo estudiamos entonces, miramos que al añadir la letra Yod de Yehoshua, ¿verdad? Em, que es una letra del bendito nombre de Jehová, cuando Moisés hace esto, Moisés está impartiendo una bendición de protección, ¿verdad? En pocas palabras está diciendo que el Eterno te salve, ¿sí? Que el Eterno te salve, porque Yehoshua significa la salvación de Jehová. Así que en pocas palabras, Moisés le está impartiendo una bendición de protección. Y en pocas palabras le está diciendo que el Eterno te salve. Es una bendición de protección porque ¿por qué? Porque venía la conspiración de los otros enviados, ya sabemos, o sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice esto que Moisés, como alguien que buscaba la presencia del eterno Jehová, pues tenía mucho discernimiento y a Moisés miraba, sentía, presentía lo que se venía cuando ellos vinieran,
valga la redundancia, de, eh, espiar o de reconocer la tierra prometida. Ya Moisés, como el Espíritu de Jehová le usaba mucho, ya él tenía esta noción de lo que podía pasar. Así que como Josué era muy estimado por él, o Oseas pues era muy estimado por él, le da esta bendición de protección para que no fuera a caer en algún tipo de engaño en su mente, como lo hicieron los demás espías, exceptuándolo a él, a Oseas o ahora a Josué, pues, y Caleb, ¿verdad? Eh, y no tuvieran ese pecado en ellos, vamos a decirlo así. Entonces le da el nombre de Josué o Yehoshua en hebreo como una manera de protección, como decir que el eterno Jehová te salve, porque sabía la conspiración de los otros enviados, o sea, ya presentía como siervo del Altísimo, ¿sí? Es que el siervo del eterno Jehová siempre va delante de los que no sirven a Jehová. Esto pasa, mis hermanos. ¿Cuántas veces sentimos no irnos por un lado y hicimos bien? O no hacer tal cosa y a la larga cuando miramos si lo hubiésemos hecho, pues hubiésemos fracasado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová, el Ruach de Jehová está sobre nosotros. Y esto pasaba ahora, imagínense, sobre Moshe. Así que Moshe, por eso le cambia el nombre, según los estudiosos, a Oseas y le llama Josué, para protegerlo. Bien, en esta expedición. Ahora, cuando estudiamos los versos 17 al 25, pues ya miramos la exploración y el fruto, ¿verdad? La expedición, sabemos que duró 40 días, que era un número que en el contexto hebreo, pues simboliza un periodo de prueba, un periodo de purificación, un periodo de transición en el hebreo. ¿Sí? O sea que, mire qué interesante, ¿verdad? La expedición duró 40 días y como le digo, en el contexto hebreo, pues simboliza un periodo de prueba. Ellos estaban siendo probada su fe, mis hermanos. Estaban siendo probada su fe y estaban siendo, era un periodo de purificación o transición de purificación, pero no, y de transición, pero esa transición fue para ellos negativa porque dependía de ellos, de la fe de ellos, de lo primero, sí, de la prueba, del periodo de prueba, qué fe tenían y pues la fe, mis hermanos, que ellos tenían pues era muy poca, a excepción de Josué y Caleb y quienes sí se pudieron purificar en estos 40 días en un sentido espiritual fue Josué y Caleb, ¿verdad? Y la transición fue positiva para ellos porque ellos venían con fe, mientras que había crecido su fe, mientras que los otros espías fue diferente. Sabemos que las noticias que trajeron que vamos a ver. Entonces, luego miramos que llegan a Hebrón, ¿verdad? Y ven los gigantes, los exploradores entonces, los exploradores llegan a Hebrón, los espías pues, y llegan a Hebrón, lugar de sepultura de los patriarcas, es un lugar muy importante, y ahí se encuentran con los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Y en la mente hebrea conecta este lugar ¿con qué? Con la herencia de Abraham. Recuerde que Hebrón, como acabo de decir, era el lugar de sepultura de los patriarcas, era un gran lugar, mis hermanos. Pero allí también se encuentran a los gigantes, a los hijos de Anac. Entonces, en la mente hebrea o en la mente hebrea pues se conecta este lugar con la herencia de Abraham, contrastando la promesa antigua con el miedo presente, ¿verdad? Bueno, allí están la sepultura de los patriarcas, allí está, pero también están los gigantes. Ahora, ellos ponen más atención a los gigantes y les entra un miedo tremendo, ¿verdad? Les entra un miedo que se les olvida la promesa antigua. ¿Cuál era la promesa antigua? De que iban a entrar a la tierra prometida.
A ellos se les olvida la promesa. Mire lo que puede hacer el miedo. El miedo puede hacer que la fe decaiga. El miedo puede hacer que nos olvidemos de las promesas de Dios. Cuando el miedo, el espíritu de miedo entra en la vida de una persona, mis hermanos, puede hacer que se olvide de las promesas de Dios. Cuando el miedo entra, cuando el espíritu de miedo entra en la vida de un creyente, mis hermanos, entonces se olvida de las promesas de Dios para él. Y prueba de ello es Números 17 al 25, lo que estamos viendo que sucedió con los espías. Luego miramos acá el valle de Escol, ¿verdad? Cortan un racimo ahí en el valle de Escol, cortan un racimo de uvas tan grande que requiere 2 hombres para cargarlo. Imagine qué grande era. Escol en hebreo significa racimo, ¿verdad? Por eso le digo el valle de Escol. Este fruto era la evidencia física de que la promesa de Dios era real y tangible, o sea, era real y verdadera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ellos no ven lo grande de los frutos, que imagínense, ese racimo tenían que cargarlo entre dos, o sea, era grande, pero ellos no ven lo bonito de la tierra y cómo era una tierra que realmente era maravillosa, que como más adelante pues dice Josué y Caleb, una tierra que fluye leche y miel, porque eran hombres que tenían la fe del Altísimo, en realidad. Pero estos otros espías, bueno, al mirar este racimo que tenían que cargarlo entre dos, mis hermanos, en vez de ver a la bendición que había en esa tierra, dicen, ay, esto está muy grande, ¿verdad? Parafraseado por mí, estos son racimos muy grandes, pero es que aquí hay gigantes inmensos y por eso es que crece este fruto así, por estos gigantes que siembran estos frutos tan grandes, pero no eran los gigantes, como le digo, parafraseado por mí, ¿verdad? Pero no eran los gigantes que hacían eso, mis hermanos. O sea, ellos sembraban la tierra, pero el fruto que salía grande, hermoso, no era porque los gigantes lo sembraban o porque tenían alguna fórmula especial para hacerlo, no, era porque la tierra era una tierra de bendición. Aleluya. Pero ellos, del miedo que se les había apoderado, no entendieron eso y dijeron, es que este fruto es grande, otra vez repito, parafraseado por mí, ¿verdad? Es que este fruto es grande porque los gigantes son grandes y por eso este fruto es grande. Y no es así, no era así, mis hermanos. El fruto era grande porque era una tierra de bendición que estaba prometida para ellos. Y los gigantes estaban aprovechando, los hijos de Anak estaban aprovechando esa tierra. Y el espíritu de miedo se les había metido a estos espías que no miraron esto. Solo Josué y Caleb sí dijeron, es tierra que fluye leche y miel. Más adelante, ellos no dijeron, eh, es tierra que está así por los gigantes. No dijeron, tierra que fluye leche y miel. Ellos sí comprendieron que ese fruto grande que había allí y hermoso era porque era una tierra de bendición, no por los gigantes. Aleluya. A los gigantes tenían que sacarlos. Bendito y alabado es Jehová. Y bueno, cuando ya vemos del verso 26 al 33, que es hasta donde pues ya nuestra parasha de hoy, en este libro, en este capítulo, y obviamente hasta aquí llega el capítulo. Bien, cuando ya vemos de los versos 26 al 33, vemos el informe, ¿verdad? Y vemos entonces dos realidades aquí. Entonces, el conflicto surge no por los hechos, sino por la interpretación de los mismos. Por eso surge el conflicto. Y miramos el pero acá, ¿sí? El pero. ¿De qué? De la incredulidad. ¿Sí? Miremos entonces, porque de estos versos 26 al 33, miramos que los 10 exploradores reconocen, ¿verdad? O sea, apartando a Josué y Caleb, los 10 exploradores reconocen que la tierra fluye leche y miel, pero inmediatamente añaden un
efes, o sea, un sin embargo, un pero. En la exégesis entonces rabínica o hebrea, este pero anula toda la verdad anterior, ¿sí? Porque ellos dicen, sí, es tierra buena, pero usted puede leerlo ahí del verso 26 al 33, mis hermanos, y pues si quiere lo leemos, del verso 26 al 33. Vea usted que ahí está ese pero tremendo, ¿sí? Y nos dice, y fueron a Moshe, a Aarón y a la congregación completa de los hijos de Israel en Kadesh, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabras a ellos y a la congregación completa y les mostraron el fruto de la tierra. Lo que ellos le dijeron fue esto: nosotros entramos en la tierra donde nos enviaste y ciertamente fluye con leche y miel. Aquí está el fruto. Sin embargo, pero, Efes, sin embargo, el pueblo que vive en la tierra es feroz y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además, vimos a los Anakim allí. Amalek habita en el área del Negev. Los Iti, los Yebusí, los Emorí viven en las montañas y los Kenaní viven junto al mar y en la ribera del Jardín. Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda de que podemos conquistarla. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían reconocido para los hijos de Israel, por decir, la tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Vimos los gigantes, o sea, los Nefilim, los hijos de Anak, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas y lucíamos así para ellos también. Ahí miramos el pero de la incredulidad de los 10 espías, ¿sí? Tremendo, mis hermanos. Por eso le dije que ese pero anula toda la verdad anterior. Cuando dijeron que sí, que era una tierra que fluía leche y miel, que el fruto era grande. Más cuando ya empezaron con el efes, con el sin embargo, con el pero, anularon toda la verdad anterior que habían dicho. Y qué tremendo, porque tenían una mentalidad de ¿qué? De saltamontes. Aleluya. Miramos en el verso 33, al final del capítulo, que ellos dicen, lo acabamos de leer: éramos a nuestros propios ojos como saltamontes. Increíble la mentalidad que tenían. Volvámoslo a leer. Vimos los gigantes, los Nefilim, los hijos de Anak, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos, dice, como langostas. Y lucíamos así para ellos también. Para nosotros, o sea, ellos hicieron la idea de que lucían como saltamontes, como langostas. Y se hicieron la idea de que los gigantes los miraban así. No es que ellos escucharon decir a los gigantes, estos son como saltamontes, porque recuerde que ellos se escondían, sino que ellos se mentalizaron que eran como saltamontes para ellos, que ellos eran como saltamontes para los gigantes y que los gigantes los tomaban a ellos también como saltamontes, ¿sí? Como un pequeño saltamonte. Aleluya, qué tremendo la mentalidad pobre que tenían estos espías, mis hermanos. Terrible, terrible, sí. Éramos a nuestros propios ojos, dice, como saltamontes, dicen aquí en el verso 33. Qué terrible, mis hermanos. Y eran príncipes. Vea usted, vea usted. Eran príncipes de las tribus, de cada tribu. ¿Qué nos dice esto? Que a veces, aunque en un sentido espiritual, pues a veces, aún aquellos que aunque tienen un gran ministerio, un gran cargo en la cajal, en la congregación, tienen un gran ministerio, pero a veces, ¿qué sucede? Su fe es como de saltamonte. Terrible, mi hermano. Terrible. La fe
de estos 10 espías era como de saltamontes. Y así le pasa a muchos líderes, mis hermanos. Muchos líderes, a veces su fe es como fe de saltamontes. Aleluya. No tienen eh, una gran fe, ¿sí? Su mentalidad, mejor dicho, es como mentalidad de saltamontes. Aleluya. A eso me refiero, ¿sí? Como cuando le digo que hay líderes de que tienen poca fe, es que la mentalidad de ellos es de un pequeño saltamontes. Qué tremendo, no sabiendo que tenemos a un Dios, a un Elohim vivo, que ve por nosotros y que nos va a bendecir y que nos va a guiar y que nos va a ayudar a pasar la lucha, la circunstancia, la prueba, la situación, todo lo que estemos pasando va, valga la redundancia, a pasar, no va a quedar allí, ¿sí? No todo el tiempo vas a estar en esa situación, no todo el tiempo vas a estar atribulado. Va a llegar un momento de victoria, el momento de victoria viene, pero tienes que creer, ¿sí? El momento de victoria venía para el pueblo de Israel, a pesar de los gigantes que estaban ahí, pero ellos tenían que creer. El momento de recibir la tierra prometida, la promesa de esa bella y hermosa tierra venía, pero ellos tenían que creer, como lo hizo Josué y Caleb. Creyeron. Así que, desde una perspectiva hebrea, miramos que el pecado, ya para ir finalizando mi comentario, miramos que el pecado no fue solo temer a los gigantes, sino verse a sí mismos con una identidad inferior a la que Dios les había dado como su pueblo. Y las consecuencias, bueno, al verse como insectos, como saltamonte, que es un insecto, asumieron que los enemigos también los veían así, proyectando entonces su falta de emuná, o sea, su falta de fe, de confianza sobre la realidad que había realmente, y era que Jehová estaba con ellos. Entonces, miramos que la tierra no es solo territorio, es el lugar de habitación con Dios. O sea, eres Israel, la tierra que les iba a dar a ellos, la tierra de Israel. Y estos 10 espías, pues, representan la lashon hará, o sea, la mala lengua, la calumnia, la mala lengua. Quieras o no, sí, representan la lashon hará, estos 10 espías, contra lo que es la providencia divina. Y Caleb y Josué, bueno, Caleb y Josué, ellos sí representan la emuná, ¿sí? La fe, la confianza, la fe activa, la confianza verdadera en Jehová, viendo gigantes, pero a través del lente de Dios. Ellos vieron los gigantes, pero lo vieron con los ojos de Dios. Así tenemos que ver nosotros. Mire, es cierto que a veces hay gigantes que atacan nuestra vida, que vienen a nuestra vida, ¿sí? Llámese como se llame, problemas, enfermedades, problemas legales, situaciones difíciles, qué sé yo. Hay gigantes que atacan nuestra vida, pero no miremos a los gigantes como lo miran los demás. Miremos a los gigantes con el lente de Dios. Miremos a los gigantes como los vieron Josué y Caleb. Así nosotros también miremos los gigantes. ¿Cómo los vieron ellos? Con el lente de Jehová, con el lente de Dios. Así nosotros también debemos ver a los gigantes que nos asedian con el lente de Dios. Y vamos a ver que la bendición está pronta, que el rescate está pronto, que la protección ahí está. Aleluya. Y que Jehová jamás nos ha dejado, ni nos deja, ni nos dejará de su mano. Entonces, el capítulo 13 cierra con una nación paralizada por el miedo, demostrando que aunque habían salido de Egipto físicamente, Egipto aún vivía en sus mentes, a través de la mentalidad de esclavitud y de inseguridad y de ser menos, de ser pequeños insectos, de ser saltamontes. Qué terrible, mis hermanos. Así que
todo esto es ejemplo para nosotros. El ejemplo para nosotros acá que debemos de tomar debe de ser el de Josué y Caleb. La mentalidad de reino, la mentalidad que debe de tener un hijo del eterno Jehová. Aquí está en Josué y Caleb. Bien, y esto ha sido mi comentario de la parashá de hoy. Shlach Lecha, envía para ti. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos muchas gracias por su atención y hasta el próximo Shabbat, si Jehová así lo permite. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom, mis queridos hermanos. Amén.